Buenos días, hermanos. Como dijo Raúl, mi nombre es Natán, tengo 19 años, ya llevo 2 años y 8 meses como discípulo, y eso le agradezco tanto a Dios porque a pesar de que no ha sido un camino fácil, he podido superar las pruebas que he tenido y aquí estoy. Antes de comenzar, por favor, acompáñame en una oración. Padre, Señor, te doy gracias por un día más de vida. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás tomando control de mi vida, Señor, porque sé que tú me estás usando como un instrumento, Padre, que no son mis palabras las que salen, sino son las tuyas, Señor. Gracias por la sabiduría que me has dado, Señor. Gracias por poder estar aquí parado, Señor. Es un gran honor y un gran privilegio, Señor. Te pido, Señor, que tomes tu control de la prédica, Señor, que igual bendigas a mi hermano Luis Fernando, que los dos podamos impartir bien las Escrituras, Padre. Gracias por todo, Señor. Te oro y te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La semana anterior, como estábamos por charlas, pudimos tener el estudio de Hechos 17. Ahora nos ha tocado Hechos capítulo 18. Por favor, acompáñenme en sus Biblias a Hechos 18. Vamos a orar. Si llegaron, digan amén, por favor. Amén. Vamos a estar. Después de esto, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí se encontró con un judío llamado Aquila, que era de la región de Ponto. Poco antes, Aquila y su esposa Priscila habían llegado de Italia, de donde tuvieron que salir porque el emperador Claudio había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a visitarlos, y como tenía el mismo oficio de ellos, que era de hacer tiendas de campaña, se quedó con ellos para trabajar juntos. Aquí podemos observar cómo Pablo todavía estaba cumpliendo su misión, que era de ir en ciudad en ciudad compartiendo el Evangelio. También podemos ver que Pablo tuvo la necesidad de trabajar. Cuando las personas o cuando los hermanos salen de misión, también necesitamos dinero para poder comer o para poder pasar nuestras necesidades. Entonces, él sintió esa necesidad y por eso pidió trabajar con Aquila y Priscila. En el versículo 4 dice: y cada sábado Pablo iba a la sinagoga, donde hablaba y trataba de convencer tanto a los judíos como a los no judíos. Aquí pude ver cómo Pablo tenía la convicción de ir todos los sábados a la sinagoga y poder compartir con los judíos y los griegos, a pesar de que ellos tenían otras creencias, otras costumbres. Él aún así pudo ir donde ellos y poder enseñar el verdadero camino, es decir, que Jesús es el Mesías. Acompáñenme a Lucas 6, del 1 al 9, por favor. Dice: un sábado Jesús caminaba entre los sembrados. Sus discípulos arrancaban espigas de trigo, los desgranaban entre las manos y se comían los granos. Entonces algunos fariseos le preguntaron: ¿Por qué hacen ustedes algo que no está permitido hacer el sábado? Jesús les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron hambre? Entonces entró a la casa de Dios y tomó los panes consagrados a Dios, comió de ellos y dio también a sus compañeros, a pesar de que solamente a los sacerdotes se les permitía comer de ese pan. Y añadió: el Hijo del Hombre tenía autoridad sobre el sábado. Otro sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida, y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si él sanaría en sábado,
y así tener algún pretexto para acusarlos. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie, y Jesús le dijo a los otros: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Como sabemos, los judíos tenían otro tipo de costumbres los sábados, que era su día de descanso. Pero aún así, Pablo iba y les predicaba, o Pablo también podía trabajar los sábados. Entonces ellos tomaron como una represalia hacia Pablo y tenían algo para acusar. Lo mismo que hacían los fariseos con Jesús, le ponían pruebas para ver si él las pasaba o tenían algo para acusarle. Aquí me gusta mucho la parte que dice Jesús a los fariseos de ¿qué está permitido un sábado? ¿Salvar una vida o destruirla? ¿Qué podemos hacer nosotros un sábado? ¿Pasar en familia? ¿O salir y compartir la fe? ¿O vemos a una persona que está pasando algún problema y le hacemos de menos o nos acercamos y le preguntamos qué está pasando? ¿Qué hacemos? ¿Salvamos una vida o la destruimos? Es una pregunta que me hizo reflexionar mucho porque por el momento yo no estoy en una universidad, yo estoy trabajando y se me ha hecho muy difícil porque es de pasar de estar sentado y aprender a estar al frente de una empresa y poder impartir lo que he podido, lo que sé, poder impartirlo, ayudar a las personas, pero no de una manera espiritual, sino de una manera más al trabajo. Donde estoy trabajando hay personas que no creen, hay personas que se dejaron llevar por las malas amistades, que se dejaron llevar por cosas del mundo. Y es difícil para mí porque como soy el menor de los de ahí, ellos siempre están como que ¿y qué haces? ¿O qué haces los fines de semana? ¿O ¿a qué te dedicas? ¿O piensas estudiar? ¿O qué vas a hacer después de salir de aquí? Y siempre me he puesto a pensar eso, ¿no? Que Jesús, ¿qué haría en mi lugar? ¿Jesús dejaría que ellos hablen? ¿O Jesús estaría con autoridad compartiéndoles de la fe? Yo he podido hablar con uno de ellos y gracias a Dios que tengo otra persona que igual cree en mi trabajo y con ella he podido hablar un poco de mi vida, he podido desahogarme, porque es difícil estar al frente con una persona que venga a quejarse del servicio sin tú tener la culpa. Entonces ahí he podido sentir el amor de Dios diciéndome: tranquilo, yo estoy contigo. ¿Por qué vas a tener miedo? ¿Por qué vas a estar nervioso? Eso me anima mucho. Sigamos por favor en el versículo 5. Dice: cuando Silas y Timoteo llegaron a Macedonia, Pablo se dedicó por completo a anunciar el mensaje y a probar a los judíos que Jesús era el Mesías. Pero ellos comenzaron a ponerse en contra suya y a insultarlo. Así que Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo: de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable, de hoy en adelante miré a los que no son judíos. Cuando nosotros vamos a compartir la fe a una persona, a veces vamos a sentir el rechazo, a veces podemos ir a entregar las tarjetas que tenemos como invitación y ellos lo pueden arrugar y botar a la basura. Pero nosotros hacemos el trabajo de un sembrador, que es el de poner la semilla, con un simple hola, ¿cómo estás? Espero que te vaya bien en tu día. O ¿qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Ya ponemos la semilla en su corazón. Solo es cuestión de la ayuda de Dios y nosotros, el hacer que esa semilla germine y dé un buen fruto. Porque eso nos manda Dios, a predicar, a anunciar su mensaje, a anunciar el verdadero camino a la fe.
Vamos al versículo 7, por favor. Dice, salió de la sinagoga y se fue a casa de un hombre llamado Ticio Justo, que adoraba a Dios y que vivía al lado de la sinagoga. Y Crispo, el jefe de la sinagoga, con toda su familia creyó en el Señor, y también muchos de los corintios, al oír el mensaje, creyeron y fueron bautizados. Una noche, el Señor le dijo a Pablo en una visión, no tengas miedo, sigue anunciando el mensaje y no calles, porque yo estoy contigo y nadie te puede tocar para hacerte daño, pues mi pueblo es muy grande en esta ciudad. Vamos a hacer algo, pongámonos de pie todos. Ya, pongamos nuestra mano izquierda en la persona que está al frente, en el hombro de la persona que está al frente. Ya, y su mano derecha en la persona que está a su lado. Ay, no llego. Y digámosle esto. Nunca te calles. Díganle a la persona que están tocando, nunca te calles. Más duro. Una vez más. Gracias, tomemos asiento. Ya se despertaron. Nosotros, al momento que vamos a compartir la fe, necesitamos ese apoyo. Necesitamos una persona que nos aliente y diga, dale, tú puedes. Tú puedes predicar, sigue. No te calles. ¿Por qué debemos avergonzarnos o por qué debemos tener miedo de predicar? ¿Por qué debemos avergonzarnos de ir donde una persona y preguntarle cómo estás y compartirle de la Biblia? ¿Por qué debemos tener miedo si Dios nos dice nunca te calles y sigue compartiendo mi mensaje? Jesús dice que va a estar con nosotros y que nadie nos va a hacer daño. No hay que tener miedo. En Lucas, el capítulo 10, versículo del 2 al 3. Vamos, Natalinos. Dice, Jesús les dijo, ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso pidan ustedes al dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Esos trabajadores somos nosotros. Jesús le dijo a Pablo, en esta ciudad hay mucha gente que me pertenece. Aquí en Ecuador también hay mucha gente que le pertenece a Jesús. Nosotros debemos ir a cosechar eso. Nosotros debemos ser los pescadores de hombres que nos manda Jesús. No debemos tener miedo de impartir el mensaje. Y continuemos, por favor, versículo 11. Así que Pablo se quedó 1 año y medio en Corinto, enseñando entre ellos el mensaje de Dios. Pero en los días de que Galión era gobernador de Acaya, los judíos se juntaron contra Pablo, lo llevaron al tribunal y dijeron al gobernador, este hombre anda convenciendo a la gente de que debe adorar a Dios en una forma que va contra la ley. Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos, si se trata de algún delito o algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes los judíos. Pero como se trata de palabras de nombres y de la ley de ustedes, arréglenlo ustedes mismos, porque yo no quiero meterme en estos asuntos. Y los echó del tribunal. Esa parte me animó mucho porque ahí pude ver el poder de Dios cuidando a Pablo. Porque dice, en el versículo 14, dice, Pablo ya iba a hablar cuando Galión dijo a los judíos, si tratara de algún delito, algún crimen grave, yo naturalmente me tomaría la molestia de oírlos a ustedes. Jesús pudo hacer que la mente del gobernador Galión cambie en un instante y para salvar a Pablo, porque Jesús le dijo que él lo iba a cuidar. En este tiempo he estado leyendo la Biblia de José, la historia de José, y me animó mucho porque ahí pude ver cómo a pesar de que sus hermanos lo vendieron,
y sus hermanos lo echaron de menos, José estando en otra civilización que fue en Egipto. Él aún pudo sentir el amor de Dios y no se dejó llevar de las tentaciones. La vida de José me animó mucho porque yo antes de comenzar a trabajar yo tenía mucho miedo, porque decía, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Me voy a dejar llevar por esas amistades, supuestamente? ¿O voy a compartir yo en ese lugar? Y estaba leyendo mucho y hay una parte que me animó mucho, que es en Génesis 28. En el versículo 15, cuando Dios habla con Jacob y le dice, yo estoy contigo, voy a cuidarte por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No voy a abandonarte sin cumplir lo que te he prometido. Antes de bautizarme, en Jeremías 29:11 dice que Jesús tiene planes perfectos para nuestras vidas. Y leyendo esa escritura de Génesis me anima mucho porque dice que Dios no nos va a abandonar hasta que cumpla esas promesas. Y es una escritura muy animante porque a pesar de que en mi lugar de trabajo hay personas de todo un poco que siempre están como lobos esperando a su presa, viendo que hagas algo para ya caerte encima. O decir, no, ya cometiste un error y ya te fregaste y ya, chao de la empresa. Y es muy difícil luchar contra eso porque a veces nosotros sentimos un poco de rencor en nuestro corazón y decir, o sea, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? Pero en el capítulo 18 de Hechos pude observar cómo Pablo pasó por varios problemas, como Pablo incluso cuando iba a compartir lo insultaron, como incluso Pablo sintió también un poco de rencor en su corazón, un poco de desánimo, pero aún así no dejó de compartir. Dice que estuvo un año y medio más ahí, donde hay personas que incluso hasta lo terminaron odiando. Entonces es muy animante esto. Quiero dejarles con Luis Fernando sin antes decirles ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a dejar llevar por el miedo o vamos a seguir predicando lo que Jesús nos dice? Gracias. Buenos días con todos, me alegra mucho verlos aquí un domingo más. Y yo voy a continuar con lo que estaba leyendo Natán acerca de Hechos 18. Por favor, si me acompañan. Voy a leer lo que es la versión traducción al lenguaje actual. Y la Biblia dice así. Pablo se quedó algún tiempo en la ciudad de Corintio, después se despidió de los miembros de la iglesia y decidió irse a la región de Siria. Priscila y Aquila lo acompañaron. Cuando llegaron a Cencreas, que es el puerto de la ciudad de Corintio, Pablo se rapó todo el pelo porque él había hecho una promesa a Dios. Luego se subieron a un barco y salieron rumbo a Siria. Aquí se puede observar el primer punto clave, es el voto. Bueno, en ciertas versiones dice un voto, en otras versiones dice una promesa. ¿Y qué dice la Biblia acerca de una promesa? ¿Cuántos de nosotros hemos hecho una promesa a Dios? ¿La hemos cumplido? ¿La cumplieron? No sé. ¿Eso? Ya. Pero algo que yo lo veo en mi vida es que una promesa para Dios es algo importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Digamos, si gana tal cosa, bueno, si yo llego a terminar mi carrera, te prometo, Dios, ofrendar el 10%, bueno, el 15% de todo lo que yo gane. Y si yo no lo hago, ¿qué es lo que va a pasar? Le estoy fallando a Dios. Vamos a lo que dice la Biblia, ¿ya? No es lo que digo yo, sino lo que dice la Biblia. Vamos a Deuteronomio 23, 21, 23, por favor. Dale,
Me avisan cuando lleguen, por favor. Deuteronomio 23, 21, 23. ¿Ya? Ya. A ver, la Biblia dice así, traducción en lenguaje actual nuevamente. Si le haces una promesa al Señor tu Dios, no tardes en cumplirla, porque sin duda Él demandará que se la cumplas. Si no se la cumples, habrás cometido pecado. No serás culpable si evitas hacer una promesa, pero si por tu propia voluntad le haces una promesa al Señor tu Dios, cumple fielmente lo que prometiste. La Escritura es clara, ¿no es cierto? Si nosotros como discípulos hemos prometido algo a Dios, tenemos que cumplirlo, porque es lo que dice la Biblia. Si no lo hacemos, estamos cometiendo pecado. ¿Y qué es lo que causa el pecado? Una barrera entre Dios y nosotros. Nosotros ya no queremos tener esa barrera. Y lo que nos motiva mucho aquí es que si nosotros hacemos una promesa, hacemos un voto a Dios, tenemos que cumplirlo a cabalidad. Incluso debe ser esto con las personas. Si nosotros le prometemos algo a alguien, debemos cumplirlo, porque es la palabra. Por ejemplo, en Mateo está que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Debemos ser fieles con eso. Nosotros somos discípulos, somos cristianos y tenemos que ser siempre rectos con la palabra de Dios. Y perdón porque estoy nervioso. Sí, pero la Biblia dice eso. La Biblia dice eso. Las promesas que nosotros le hacemos a Dios tenemos que cumplirlas a cabalidad. Así que si uno de nosotros hemos hecho alguna promesa a Dios, la estamos cumpliendo. Vamos a seguir fallando en eso, vamos a seguir cometiendo pecado tal vez. Es la pregunta que queda para todos. Y continúo. Vamos, amigo. Versículo 19. Cuando llegaron al puerto de Efesos, Pablo se separó de Priscila y Aquila, fue a la sinagoga y allí habló con los judíos acerca de Jesús. Los judíos de ese lugar le pidieron que se quedaran unos días más, pero Pablo no quiso. Se despidió de ellos y le dijo, si Dios quiere, regresaré a verlos. Luego partió en un barco y continuó su viaje hacia Siria. Cuando llegó en el puerto de Cesarea, fue a saludar a los miembros de la iglesia. Después salió hacia la ciudad de Antioquía. Pablo se quedó en Antioquía algunos días y después se fue a visitar varios lugares de las regiones de Galacia y Frigia, donde animó a los seguidores a mantenerse fieles a Jesús. Aquí hay otras enseñanzas claras también. Animar. Por ejemplo, algo que podemos ver es que Pablo se preocupaba por los discípulos de otras iglesias. Nosotros nos preocupamos por el hermano que está a tu derecha, que está a tu izquierda. Si es así, conoces la necesidad que tuvo en esta semana, tal vez. La Biblia es clara, muy clara en este sentido, y dice que nos tenemos que animar los unos a los otros. Un ejemplo, por ejemplo, si a mí me está afectando algo cada día y tengo como que luchas en mi casa, sería una voz de aliento un hermano que me diga, sigue, tú puedes, tú vales mucho para Dios. Sería una voz de aliento, la cual me ayude a seguir en mi cristianismo, no me ayude a estar tambaleando o caer, que es lo peor que puede pasar. Bueno, algo que también puedo ver es que, ¿qué pasa si es que una persona está desanimada y yo también lo estoy? ¿Cómo voy a animar a la otra persona? Es lo que puede pasar, y ha pasado tal vez. Tal vez yo quiero que esa persona, que alguien me anime, que venga y me diga, vamos, tú puedes. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Vamos, por favor, a 2 de Timoteo 1:7. Segunda de Timoteo 1:7. Porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes, al contrario nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. ¿Qué es lo que nos dice esto? La Biblia nos dice que si nosotros estamos desmotivados, debemos
¿cómo sería? Nosotros tenemos el Espíritu Santo, el cual nos va a ayudar, nos va a dar esa motivación que necesitamos. Pero ¿cómo encontramos esto? ¿Cómo hablamos con Dios? Mediante las Escrituras. Estamos leyendo nuestra Biblia cuando estamos desanimados. Estamos orando cuando estamos desanimados. En lo personal, yo cuando estoy desanimado, yo oro mucho. Pero si yo solo oro, no voy a recibir respuestas si no abro mi Biblia. Y lo que tengo que hacer es orar mucho y leer mi Biblia, porque así estoy comunicándome con Dios. El Espíritu Santo es el que me va a dar la autoestima suficiente, me va a dar la motivación suficiente para que yo pueda animar a más personas. Y lo que dice aquí es que si no te anima, anima tú a las personas. No esperemos a que alguien nos anime, sino que nosotros tenemos que dar esa iniciativa. Nosotros tenemos que empezar a animar. No quedarnos solo que yo quiero que me animen, yo estoy aquí, no quiero salir de mi zona de confort, quiero que vengan y me consuelen a mí, pero no es así. La Biblia dice que nosotros tenemos que empezar, tenemos que dar esa iniciativa porque tenemos el Espíritu Santo, el cual nos está guiando cada día. Y me pueden acompañar en Primera de Tesalonicenses, por favor, 5:11. Sí, Primera de Tesalonicenses 5:11. ¿Ya? Lo que dice la Biblia. Por eso anímense los unos a los otros y ayúdense a fortalecer su vida cristiana, como ya lo están haciendo. Es claro, nos tenemos que animar los unos a los otros, pero si uno se siente desmotivado, ¿qué es lo que tiene que hacer? Orar, leer la Biblia y coger fuerzas del Espíritu Santo y continuar. ¿Sí? Por favor, volvamos a Hechos 18:24. ¿Sí? Continuamos con Hechos 18:24. Por aquel tiempo llegó a la ciudad de Efesos un hombre llamado Apolo, que era de la ciudad de Alejandría, y sabía convencer a la gente con sus palabras, pues conocía mucho de la Biblia. Apolo sabía también algo acerca de Jesús, y hablaba con entusiasmo a la gente y le explicaba muy bien lo que sabía acerca de Jesús. Sin embargo, conocía solamente lo que Juan el Bautista había anunciado. Un día Apolo, confiado en sus conocimientos, comenzó a hablarle a la gente que estaba en la sinagoga. Pero cuando Priscila y Aquila lo escucharon, lo llevaron a su casa y le explicaron en una forma más clara y directa el mensaje de Dios. Cuando Apolo quería recorrer la región de Acaya, los miembros de la iglesia escribieron una carta a los cristianos de la región para que fuera bien recibido por todos. Cuando Apolo llegó a Acaya, ayudó mucho a los que, gracias al amor de Dios, habían creído en Jesús. Apolo se enfrentaba a los judíos que no creían en Jesús y con las enseñanzas de la Biblia les probaba que Jesús es el Mesías. Sí, ahorita, ¿qué es lo que podemos ver? Es lo que caracteriza a Apolo. También está la parte en la que dice que él sabía también acerca de Jesús. Bueno, él compartía con un gran entusiasmo, ¿verdad? Y es esa llama que nosotros tenemos al bautizarnos. Nosotros cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que pasa? Estamos con un fuego increíble, pero al pasar el tiempo nosotros dejamos que ese fuego se vaya apagando de poco en poco. Y algo que podemos ver aquí en Apolo es que él siempre mantenía esa llama constante. ¿Y cómo conseguimos mantener esa llama prendida, encendida? Es involucrándonos en estudios bíblicos, es leyendo la Biblia todos los días, estando en la iglesia. Es que nosotros mantenemos esa llama ardiendo, porque si nosotros empezamos a dejar esto, la llama se va a terminar apagando. Es como que tenemos aquí una vela y nosotros tenemos un vaso por el otro lado. El vaso está acá arriba. Si nosotros vamos acercando el vaso y lo cerramos completamente, se va a apagar. Pero si lo mantenemos arriba, nunca se va a apagar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esto de aquí, el vaso,
es la vida de afuera. Si nosotros permitimos que esta se siente sobre nosotros, va a apagar la llama de nuestro corazón y no vamos a terminar haciendo lo que Dios dice. Vamos a terminar alejándonos de Dios, y es lo que nosotros no queremos, porque nosotros estamos aquí con un propósito de conseguir la salvación. Otro punto que también puedo ver es que Apolos tenía la humildad de querer aprender, porque en la Biblia dice que Apolos sabía mucho de la Biblia, pero aún así él estuvo dispuesto a aprender. Nosotros estamos dispuestos a aprender de una corrección que tal vez nos dan. Igual, si son invitados, pues ustedes conocen de la Biblia, ustedes tienen el corazón de aprender un poco más de Dios. Tal vez Apolos no conocía bien y él aprendió. Ustedes quieren conocer más de Dios, tienen la humildad de conocer a Dios, o quieren quedarse solo con la creencia que ustedes tienen. Algo que también podemos ver es la actitud que tiene Priscila y Aquila. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ellos estuvieron dispuestos a enseñar a Apolos. Nosotros estamos dispuestos a enseñar a un invitado que vino. Por ejemplo, si un invitado se acerca a ti y te dice: necesito que me hables de la palabra de Dios, ¿estás dispuesto a darle tiempo en tu vida para darle estudios, para que conozca más de Dios? ¿O vas a salir con excusas, o que no tienes tiempo, cosas así, o que vaya con otro hermano? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a servir, vamos a tener el corazón que también tuvo Aquila y Priscila. Bueno, son muchas dudas. En lo personal, yo estoy ahorita con 2 estudios bíblicos, y la verdad es increíble. A veces sí he tenido esa sensación de que no, ya no quiero seguir en los estudios bíblicos, pero yo siento que si no estoy alimentándome de Dios todos los días, el vaso va a caer y me voy a terminar apagando, y eso es lo que no quiero. Porque la verdad, mi vida fuera en el mundo no fue nada bonito. Donde conseguí consuelo, refugio, fue aquí. Una vez llegué muy golpeado del mundo, estaba sentado allí, y una hermana, Ana María, me invitó a venir acá en Universitarios, y me dejó botado ahí. Ella se tuvo que ir, pero estuvo Dios ahí a través de él. Estuvo a través de David. David me preguntó: mi hijo, ¿cómo estás? Y yo no lo conocía, la verdad, pero abrí mi corazón, expuse mi vida hacia él. La verdad, lloré como María Magdalena ese día, pero la verdad es esa, que Dios estuvo ahí. Yo había venido acá muy golpeado por el mundo. La verdad es que yo ya no veía un camino en mi vida, no veía eso. Pero Dios me mostró en Jeremías 29:11 que Dios tiene planes perfectos para mí, planes para mi bienestar y no para mi mal. ¿Y qué es lo que dice eso? Que Dios tiene grandes planes para mí. Tal vez ahorita yo no sé los planes que Dios tiene para mi vida, pero si nosotros oramos mucho y pedimos mucho para que nos muestre aquellos planes, nos va a mostrar. Y nosotros vamos a saber cuál es el propósito de nuestra vida. Aquí un propósito de Priscila y Aquila era que puedan compartir con Apolos. Pero vamos a ver algo. ¿Qué pasa si nosotros no compartimos lo que dice la Biblia? Por ejemplo, si yo quiero añadir algo, digamos estoy en un estudio y yo empiezo a decir: yo creo, yo pienso, yo opino, ya no estamos compartiendo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y por favor, acompáñenme en Apocalipsis 22, 18 y 19. Está en la última hoja de tu libro. Apocalipsis 22, 18, 19. Dice la Biblia en Nueva Versión Internacional: a todo el que escuche las palabras del mensaje profético de este libro les advierto esto: si alguno le añade algo, Dios le añadirá a él las plagas descritas en este libro. Y si alguno quita palabras de este libro de profecías, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa,
descritos en este libro. En Apocalipsis lo que se habla es acerca del lugar donde nosotros vamos a habitar, el lugar hermoso donde nosotros queremos llegar. ¿Qué es lo que dice Dios? Que si nosotros empezamos a compartir lo que nosotros queremos, ya no estamos siendo instrumentos de Dios, sino que estamos haciendo lo que nos dice nuestra voluntad. Y es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que nosotros añadamos algo ni quitemos algo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en nuestros estudios bíblicos, en nuestros discipulados. ¿Estamos diciendo lo que Dios quiere que digamos o estamos diciendo lo que nosotros queremos decir? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué me metí a esto? Porque si Pablo le hubiera impartido mal, hubiera impartido lo que creía lo que él creía a Priscila y Aquila, ¿qué es lo que hubiera pasado? Priscila y Aquila hubieran impartido mal el conocimiento de Jesús a Apolos. Por lo tanto, Apolos estaba convenciendo de una manera increíble a muchas más personas. Pero si se hubiera empezado a torcer desde el inicio, ¿qué es lo que hubiera pasado? Apolos hubiera empezado también a torcer las Escrituras, por lo tanto él ya estaría pecando. ¿No es cierto? Pero él no sabía, porque él se quedó también con lo que le dijeron. Algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado como cristianos es que si está en la Biblia, es así. Si no está en la Biblia, no es así. Nosotros como cristianos siempre tenemos que basarnos en la Biblia. Nuestra vida como cristianos es esta. Está aquí en la Biblia. No está en lo que dice tal vez la persona de la derecha, de la izquierda, persona que veo una prédica en YouTube, no sé, porque tal vez yo puedo decir otras cosas. Igual, no se confíen de lo que yo digo, ustedes busquen en la Biblia, porque ahí está eso. Yo tal vez puedo decir unas cosas, pero ahí estoy mal. Pero queden ustedes que si ustedes quieren quedarse solo con esa información o quieren seguir. Si quieren seguir con el crecimiento, pues les motivo a que lean su Biblia. Al igual que yo cada vez que abro la Biblia encuentro cosas nuevas y de una parte chiquitita me complejo full y no sé, es así. La Biblia es increíble. Al inicio, yo antes de estudiar la Biblia creía que la Biblia no tenía lógica, creía que la Biblia era como irracional, como raíz de 2, lo creía así. Y la verdad es que ahorita le encuentro tanta lógica en esto, es como un número entero. Es hermoso, es algo que me gusta, la Biblia tiene mucha lógica. Haciéndole cualquier tipo de análisis, a veces Dios nos dice ciertas cosas, pero la respuesta está más abajo. Pero ¿qué pasa si nos quedamos solo en la parte en la que no entendemos? No vamos a saber qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que seguir leyendo cada día, y van a ver que van a encontrar la respuesta aquí mismo. Dios es lógico, es un ser, el cual es muy inteligente. Lo mismo dicen las canciones que nosotros cantamos. Algo que también les puedo compartir es que, en lo personal, yo antes de venir a la iglesia, yo no sentía las canciones. Pero cuando me hice discípulo, empecé a sentir las canciones. Las canciones me llegaban, ese amor de Dios me llegaba. ¿A ustedes les está llegando ese amor de Dios aún? ¿O sienten que se les está apagando esa llama? ¿Ustedes están dejando que el mundo empiece a consumir esa llama que ustedes tienen encendida? Esto se puede expresar como... otro ejemplo también vendría a ser es que nosotros no entendemos una canción de amor si estamos felices. Una canción de decepción, de desamor. Nosotros no entendemos si estamos felices, si estamos enamorados. Pero si esa persona nos rompe el corazón, ¿qué es lo que sale en la letra de la canción? Entendemos todito, ¿no es cierto? Es lo que me pasaba a mí. Por ejemplo, yo los vallenatos no escuchaba, o rap no escuchaba, pero cuando estaba dolido del corazón, ¿qué es lo que pasaba? No podía escuchar eso y lloraba porque escuchaba la letra. Y es lo mismo que me pasa ahorita con las canciones. Las canto porque están acá adentro, las entiendo. Y esto, ¿qué es lo que... ¿Por qué empecé a entenderlo? Porque ya recibí el don del Espíritu Santo. Y es ese don el que nos permite tener mayor conocimiento. Ahora les hago esta pregunta. ¿Ustedes quieren aprender más de la Biblia? Si ustedes ya son discípulos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Animarse, tienen que leer la Biblia, tienen que orar. Si aún no son discípulos, ¿qué es lo que tienen que hacer? Acudan a una persona que los invitó, o a cualquier persona, y van a ver que esta persona estará dispuesta a ayudarles. Ahora queda la pregunta para las personas que van a ayudar. ¿Están dispuestas a ayudar? ¿O van a salir con excusas?
La verdad es que yo no lo sé. Igual si es que a mí me viniera con algo de un estudio más, vamos, venga, yo haría eso, porque hay tiempo para todo. Igual algo que no sé si sería bueno compartir, ¿no? Que yo empezaba a tener sueños polifásicos, o sea, mis sueños empezaba a dividirlos, porque sentía que yo estaba malgastando mi vida durmiendo mucho, y es algo que no me ayudaba a crecer. ¿Qué es lo que hacía con un sueño polifásico? Al día dormía solo 6 horas, es decir, que 18 horas pasaba haciendo algo. Y ahí hay tiempo para todo. Una persona por lo general necesita 6 horas. ¿Por qué no queremos pasar? Tenemos 60 años, hemos pasado 25 años durmiendo. ¿Y qué hicimos esos 25 años? Durmiendo. Dejemos las cosas que tal vez no sean tan importantes para ayudar a otras personas, para dar salvación a nuevas personas. Entonces, ¿qué es lo que concluyo con esto? Que ustedes, si reciben a alguien, si quieren ayudar a alguien, estén dispuestos, pero siempre con lo que dice la Biblia, no lo que dijeron ustedes. Oren mucho por eso, para que les pueda dar el don del Espíritu Santo, la sabiduría que necesitamos. Oremos mucho por eso, porque también yo por errores he empezado a decir yo creo, yo pienso, yo opino, y es algo que está mal. Lo admito, yo lo he hecho, pero algo que tengo que hacer es rectificar eso, arrepentirme y ya no hacerlo, porque si lo sigo haciendo voy a perder el lugar hermoso donde yo quiero estar, y yo no quiero eso. Y yo creo que ninguno de aquí presente quiere perder aquel lugar. Es eso, y me alegra que hayan venido.